Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Les habla Yonari Troncoso en representación del Ministerio de Relevos de la Iglesia El Camino. Es un placer para nosotros poder llegar a ustedes mediante este medio. Quiero que me acompañen a orar, primero que nada, para poner esta transmisión en manos del Señor y que Él sea tomando el dominio y el control. Amén. Acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, porque no nos has dejado solos en medio de este tiempo. Gracias, Dios mío, por el placer, por el privilegio de poder compartir tu palabra libremente. En este momento, Señor, pongo en tus manos esta transmisión. Fue preparada para ti y por ti. Te pedimos, Dios mío, que cada palabra que salga de nuestras bocas y de cada una de las chicas que van a participar, Señor, sea solo tu palabra, inspiración tuya. Que todo nervio se vaya, que toda contrariedad sea echada afuera, por el poder de tu sangre. Gracias, Señor, porque podemos honrarte en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien. Quiero darles la bienvenida nuevamente, introducirles de qué se va a tratar esta transmisión. Como saben, septiembre es el mes de la Biblia y hemos querido dedicar esta transmisión para hablar acerca de ella y de todas las bendiciones que tiene para nuestras vidas. Y esta transmisión se titula Caminando bajo la luz de la palabra. Y pusimos ese nombre basándonos en un verso bíblico que quiero compartir brevemente con ustedes, que se encuentra en Salmo 119, verso 105. Y dice, en el nombre de Jesús, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Porque en ella está escrita el mejor ejemplo de toda la historia, que es el ejemplo de Jesús. Y Jesús es Dios mismo. Entonces, si queremos saber cómo llevar a cabo nuestra vida, cómo caminar en la tierra, como debe caminar un hijo de Dios, se empieza por la palabra. Así que vamos a pasar al momento de adoración, vamos a concentrarnos, vamos a disfrutar este momento y nos vemos más tarde. Dios le bendiga mucho.
santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan llenos de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Al huérfano adoptas, completas nuestro ser, y al débil levantas, nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz, puesta en libertad, de culpa santidad, nuevo nombre tendrás, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Yo te alabaré, yo te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, yo te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, Jesús, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, Jesús, yo te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor por nuestros adoradores. Es una bendición
y son muy valientes por atreverse a adorar de una forma diferente. Quiero presentarles a las chicas que van a acompañarme en esta noche. Vamos a compartir la palabra junto a ellas y damos gloria a Dios por sus vidas. Ellas son Naroli Ramírez y Aracelis Reyes. Dios les bendiga, chicas. Buenas noches, el Señor le bendiga. Gracias al Señor por la oportunidad de poder estar por estos medios para compartir la palabra del Señor. Feliz y contenta y pidiendo al Señor que esta palabra pueda ser confrontadora y a la vez edificante para la vida de todos aquellos que puedan estar mirando esta transmisión. Naroli, adelante. Dios te bendiga. Le damos la bienvenida a cada uno de los adolescentes y también a cada uno de los oyentes. Esperemos que la palabra pueda ser de bendición y que asimismo podamos compartirlo con todos nuestros allegados. Aracelis, adelante. Muchas gracias, Yonari. Vamos a iniciar en esta noche con nuestro tema, Caminando bajo la luz de la palabra. Pero para iniciar vamos a definir qué es la luz. ¿Para qué usamos la luz? La luz, todos nosotros la necesitamos porque con ella nosotros podemos alumbrar en la oscuridad. Si nosotros vamos por un camino, una carretera, como por ejemplo cuando vamos para San Pedro, que es una carretera bastante larga, y por el hecho de ser tan larga, no hay mucha iluminación y es difícil de noche, si no andamos en un vehículo con buena iluminación, es difícil manejar en una carretera que no tiene luz. Si nosotros entramos en una habitación, lo primero que hacemos es prender la luz para poder ver todo lo que hay en la habitación y evitar tropezar, evitar caernos, porque en la oscuridad no podemos ver. Entonces, la palabra de Dios aprueba esto. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3, que en la creación el Señor dijo que se haga la luz y fue hecha la luz. Y el Señor vio que la luz era buena. Ahí vemos que la luz es buena y que la luz fue creada por el Señor. Entonces, ¿qué significa que Dios es luz? Dice la palabra en 1 de Juan 1, 5, 6 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si confesamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, como hacía la pregunta, ¿qué significa? Que Dios es luz. Dios es el autor de la vida. Cuando nosotros andamos en luz, nosotros tenemos vida. La misma palabra nos dice que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Cuando yo puedo vivir en la palabra de Dios, yo tengo vida y puedo ser luz para otro, porque ya no voy a andar en tinieblas, como lo dice su palabra. Y hay una diferencia de que en el mismo texto, en Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando dice que Él creó la luz y vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. O sea que las tinieblas, la oscuridad y la luz son dos cosas totalmente diferentes. Y aquí nosotros lo vemos, la oscuridad como el pecado. Todo aquel que vive fuera del Señor, que no vive en la palabra, vive en oscuridad, vive en tiniebla, no puede vivir en comunión con el Señor, porque vive en oscuridad, porque vive en el pecado. Entonces, una de las cosas que también hace el Señor, como la luz que es alumbrar el entendimiento de aquellos que están en pecado y vivir en tiniebla y traernos a conocer su verdad, a pensar de otra manera, porque para eso está la luz. La luz que también es la vida, para alumbrar y dar vida. Entonces, aquí hay unas preguntas importantes que tenemos en el texto. ¿Qué significa caminar en luz si yo no soy perfecto y tengo debilidades? ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? Justamente nosotros, sí, no somos perfectos y todos tenemos debilidades, pero la garantía de nosotros tener al Señor, de vivir en su palabra, el Señor nos fortalece
nosotros unidos en la comunión con el Señor, que comunión es cuando el hombre se une con Dios. Está bien que nosotros en realidad faltamos, tenemos debilidades, pero tenemos una garantía de permanecer y estar cerca del Señor. Eso nos va a ayudar, eso nos va a permitir a nosotros andar en la luz, nosotros permanecer en su palabra. Y uno de los puntos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nosotros permanecer en la luz es que nosotros tenemos que reconocer nuestra falta, reconocer y admitir cuando nosotros hemos pecado, y de esa manera nosotros podemos estar encaminándonos a permanecer en la luz. Nunca va a ser de provecho en la vida de ninguna persona ocultar sus faltas. A medida que una persona oculta sus faltas, se está encaminando hacia la muerte porque no está reconociendo. Mientras permanece en el pecado, la persona no puede estar unido a Dios porque, como lo dice la palabra, Él es luz y Él no habita en tinieblas. Otro punto, confesar, no solamente reconocer mi falta, sino también confesar para yo recibir el perdón. Y esto me mantendrá en una línea con Dios. Yo puedo faltar. Nosotros no somos practicantes del pecado, porque esa es una diferencia de ser practicante a ser una persona que falla por error, por accidente. Cuando yo entendí que fallé a Dios, mi deber es de reconocer, confesar para ser perdonado. Y nosotros somos perdonados por el Señor y su Espíritu Santo se encarga de limpiarnos y purificarnos. Nosotros podemos vivir en luz también cuando nos humillamos y reconocemos nuestra necesidad de Dios cada día. Humillarme y reconocer que yo todos los días necesito al Señor, que todos los días el Señor es necesario, es una necesidad en mi vida, de que yo cada segundo, de que yo cada minuto, yo necesito al Señor cada día. Y vivir en un esfuerzo continuo buscando que la fe en Cristo, esta se manifieste en mi diario vivir, para así yo poder mostrar esa luz al mundo, a la gente que vive en tiniebla. Mientras yo permanezca en Cristo, en su palabra, yo voy a vivir en luz. Porque lo que me separa y me hace vivir en tiniebla es apartarme de la palabra, dejar de vivir la palabra y hacer todo lo contrario a lo que su palabra me establece que yo tengo que hacer. Y separado del Señor, yo no voy a tener vida. Nosotros no podemos tener comunión con el Señor permaneciendo en pecado. Si yo permanezco en el pecado, yo no puedo tener comunión con el Señor porque el Señor no habita donde está el pecado. Si no estás en luz, la vida no va a estar en ti. Tu ser está en tiniebla y esto te conduce a la muerte. Ahí está la diferencia. Cuando yo permanezco en pecado, mi vida va a permanecer en tiniebla. Pero si yo puedo vivir la palabra del Señor, yo voy a vivir en luz. ¿Y quién es la luz? Él es la luz. Y la luz que es vida. Y cuando yo vivo en luz, yo tengo vida. Ya no vivo en tiniebla porque su luz vive en mí. Porque puedo caminar en Él, porque puedo caminar en su palabra. Entonces, ¿cuál es la importancia de la palabra? La importancia de la palabra es que la misma palabra, yo vivirla va a ser de provecho para mi vida. Yo caminar y vivir en los estatutos del Señor, eso me va a permitir a mí tener vida y plenitud. Fuera del Señor, nosotros no tenemos plenitud. Nuestra vida espiritual, nuestra salud espiritual depende totalmente de nosotros poder vivir en la palabra de Dios. Y tenemos algunos textos que no vamos a leerlo todo por causa del tiempo, pero sí quiero mencionar algunos, como el Salmo 56:13, que nos dice: porque ha librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y otro texto dice: venid, oh casa de Jehová, y caminaremos a la luz de Jehová.
Entonces, vivir en la palabra, permanecer en su verdad, en sus estatutos, me va a permitir a mí tener vida. Como lo dice la palabra, lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera mi camino. La palabra es la que te permite caminar en luz, es la que te permite permanecer en la luz, tener vida. Porque como ya lo dije, permanecer en el pecado, eso me va a traer muerte. Y yo no puedo estar cerca de Dios, que es santo, estando en pecado. Si falté al Señor, tengo que reconocer que falté al Señor. Y como ya lo dije aquí en una parte que dije, nosotros tenemos que reconocer, si yo falté, ese es un paso importante para permanecer en luz, reconocer mi falta, confesar mi pecado. Y ese es un paso para ir encaminándome a vivir en la verdad. Hasta aquí mi parte, paso con mi hermana Yonari para continuar. Así es, gloria a Dios. Y luego de esta introducción que nos ha dado Aracelis, vamos a continuar viendo unos aspectos muy importantes y especiales que tiene la palabra de Dios, que van a ser de gran bendición para nuestras vidas. En Salmos 56, verso 13, dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Quiero comenzar diciéndoles que aquí se refiere específicamente a la salvación. Este verso lo que encierra es la salvación por todos los lados. Luego de que tenemos contacto con la palabra, que verdaderamente comenzamos a pasar de lo que es leerla, a escudriñarla, que es ir más allá, ir más profundo, vamos a descubrir todas las promesas, los regalos que tiene el Señor para nosotros, guardados en este libro. Y el principal de todos ellos, que es la razón por la que Jesús entregó su vida, es nuestra salvación. Y trae a mi mente ese verso en Lucas 4, que dice que a sus ángeles mandará acerca de ti y te guardarán. Pero ¿cómo vamos a tener acceso a esos ángeles, a ese cuidado, a todas y cada una de las promesas, que no nos va a desamparar, que estará con nosotros hasta el fin del mundo, que ya hemos vencido al mundo porque Él venció? ¿Cómo vamos a saber todo eso si no escudriñamos esta palabra? Y vamos a continuar. Son 7 versículos y ya vimos el primero. Y quiero que presten mucha atención a este. Salmo 89, verso 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Nótese, sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¡Qué bendición! Este es el resultado de preocuparse, de interesarse, de dedicarse a estudiar la palabra del Señor. Saber cómo vivir para Él, cómo agradarle, cómo adorar su nombre, no solamente cantando, sino con nuestro estilo de vida. La alabanza es levantar nuestras manos y cantar las bendiciones que Él nos ha dado, cantar cuán bueno es Él, pero adorarle es un estilo de vida con el que le agradamos a Él. Nótese que cuando agradamos a Dios, cuando vivimos una vida devocional, obtenemos de Él su gracia y su favor. Y su favor es benevolencia. Y su gracia es que nos mire con agrado. Cuando el Señor mira con agrado, está de acuerdo con la forma en la que usted vive, en la que usted camina, como usted se comporta como un verdadero embajador de Cristo aquí en la tierra. Él comienza a bendecir el fruto de tus manos, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera. Y continuando, Isaías 2, verso 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Quiero comenzar con la palabra casa. Quienes viven en la casa, los hijos y los padres, la familia, los que tienen el lazo sanguíneo, un lazo de ADN. Extrapolándolo a lo que quiero decirles, es que nos convertimos en casa de Dios y puerta del cielo, como dice su palabra,
en el momento en que nos decidimos a vivir para Él. Dios es mucho más que un concepto, es más que una palabra, más que un sentimiento. Él es mucho más. Y todo eso lo vamos a descubrir a medida que estudiamos su palabra, no de otra forma. A veces queremos que Él nos hable por medio de un profeta, nos hable por medio de sueños, nos hable en voz audible. Pero su palabra es la primordial de las voces. Entonces, vamos con el próximo. Tenemos en Isaías 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora nos da una oportunidad de mejora, una oportunidad de crecer. Se nos ha dicho que cuando llegamos a los caminos del Señor, somos como bebés, como niños. Y se nos comienza enseñando lo básico, de eso se trata la doctrina, para forjar una zapata que nos permita crecer y más adelante convertirnos en maduros espirituales, que podamos guiar a los demás y que podamos realmente vivir como a Dios le agrada. Aleluya. Y continuando con el próximo, Juan 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que la luz de Cristo es mucho más que una luz cualquiera. No se compara con ninguna de las luces que conocemos, ni con el sol, ni con ninguna otra estrella. Es una luz que alumbra el conocimiento, que cambia desde raíz nuestra forma de ser. Y en este versículo les comparto, como les decía hace un rato, que la palabra nos muestra el verdadero ejemplo de Jesús. Él es el camino. Si lo escogemos a Él, si escogemos su palabra, sabremos hacia dónde ir, sabremos cómo vivir, sabremos qué hacer con nuestra vida, porque inmediatamente le entregamos al Señor los años que nos quedan de vida. Él le dará sentido a todas y cada una de las lágrimas que lloramos en el pasado, todos los momentos difíciles que ya vivimos y que viviremos en el futuro. Porque el ser cristiano no impide que tengamos momentos difíciles, situaciones complicadas, mas tenemos la promesa de que el Señor estará con nosotros y que no nos va a dejar solos. Y continuando, quiero que veamos en Juan 12, 35 y 36. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y repite de nuevo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entre tanto que tenéis la luz. La oportunidad de conocer a Dios, de acercarnos a Él y de aceptar su hermoso regalo que es la salvación, la tendremos mientras tengamos este soplo de vida, mientras estemos vivos. Luego de que este soplo cese, que nuestro tiempo aquí culmine, ya no habrá más oportunidad. Tu momento de conocer a Dios es ahora. Tu momento de aceptarle, de acercarte a Él, es hoy. Este es el momento. ¿Y qué mejor manera que hacerlo a través de su palabra? Las tinieblas en nuestras vidas también pueden traer confusión. No sé si en algún momento usted se preguntó, ¿y qué creencia o cuál de todas las religiones es la verdadera? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad absoluta? ¿La verdad es relativa? Depende de con qué cristal se mire. Hay una sola verdad, y la verdad es Cristo. La verdad es que Él se entregó por nosotros para darnos vida eterna, que Él es el soberano creador de este mundo que conocemos, y aún del mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos, pero que sabemos que existe. Y al final habla, en este verso, de creer en la luz. Creer quiere decir aceptar como cierto y como válido un pensamiento, un planteamiento. Creer en la luz, creer en la palabra es saber que todo lo que está escrito en estas páginas no es un invento de hombre, no es en vano, no es un libro más de literatura, una novela, un cuento.
Es un libro que contiene el futuro tuyo, de tu familia y de toda la humanidad. Cuenta la historia de toda la humanidad también, pero nos muestra la fe, nos muestra la visión de hacia dónde nos vamos a dirigir luego de que partamos de esta tierra. Quiero salir de este versículo sin hacerles saber que los hijos de luz son embajadores. Somos hijos, representantes de un reino que no es de esta tierra. Nos enviaron aquí con un propósito. Y es mucho más que disfrutar a Dios dentro de la iglesia, mucho más que sentir que se nos erizan los vellos cuando Él se acerca, es mucho más. Es compartir todo lo que estamos experimentando en Él con nuestros semejantes. Y verdaderamente ahí podemos decir que somos hijos de Dios y que pues tenemos un genuino amor por la humanidad y una genuina misericordia. Porque una persona que no se conduele de los pecadores que están allá afuera necesita más amor, pero amor de Dios. Y entrando ya a nuestro último verso de la noche, quiero compartir con ustedes en 1 de Juan 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La comunión a la que se refiere este versículo es unidad fraternal. Y puede abrirse, abarca más bien, todas las relaciones interpersonales que tiene un ser humano. Relaciones afectivas de amistad, relaciones filiales, de familia, relaciones amorosas, novios, esposos. Todas las relaciones humanas que hay en nuestras vidas comienzan a dar un giro de 90 grados en el momento en que nos disponemos a dejar que Dios dirija nuestro barco. Cuando Él toma el timón, las cosas comienzan a funcionar como debieron funcionar siempre, pero que nosotros no supimos hacerlo a la manera de Dios. Y por medio de su palabra sabremos cómo manejarlo. Y nos trae libertad de nuestros pecados. Estudiar la palabra nos hace conscientes de las cosas que hemos estado haciendo mal, las cosas que no le agradan a Dios, las cosas que no nos convienen. Y luego de hacernos ver nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad, nos muestra la salida. La palabra no nos acusa, sino que nos hace conscientes de en qué pies estamos parados, para luego mostrarnos el camino de salida. Y quiero terminar volviendo a mostrarles la imagen que está en este versículo. Fíjense, todas las manos que están ahí. En la iglesia El Camino, en la iglesia de Jesucristo en general, somos una familia. No estamos para atacarnos los unos a los otros, para competir quién canta mejor, quién predica mejor, quién está en un mejor ministerio, quién tiene una mejor directiva. Nótese que en su cuerpo, sus ojos no van en contra de su boca. Yo estoy segura que sus pies no caminan con la intención de hacer que todo tu cuerpo caiga y que te golpees contra el suelo. Así mismo funciona el cuerpo de Cristo. Somos una familia. Somos uno en Él. Y Él orando le pedía al Señor que ellos sean uno en mí como yo soy uno contigo. Ese es el papel, esa es la función de la iglesia. Ese es el estándar al que queremos llegar. Convertirnos en uno, amarnos genuinamente a la manera de Dios y dejar de lado nuestras diferencias. Y no significa que no sea fácil. Todos tenemos imperfecciones, todos tenemos muchas cosas que mejorar. Y juntos, ayudándonos unos a nosotros, podremos hacerlo mucho más llevadero y mucho más fácil. Porque así lo quiso Dios. Dios no trabaja en solitario. Dios trabaja en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Génesis no dice, haré al hombre. En Génesis dice, hagamos al hombre. Somos una familia. Y esa es nuestra razón de ser. Muchas gracias. Y les dejo con ustedes a mi hermana Naroli, que tiene la parte final. Muchas gracias, Yonari. Entonces vamos ahora a conversar acerca de la parte de cómo yo sé que estoy caminando bajo la luz de la palabra o cuáles cosas me dicen a mí que yo en realidad camino, corroborando ya lo que las chicas dicen. Entonces vamos a leer el texto bíblico
de Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 6. Y nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos primero a hablar acerca del punto 1.6. O sea, nos dice a nosotros varias partes. Primero nos dice que si nosotros afirmamos que tenemos comunión con Él, dígase la comunión con el Padre en la parte íntima. O sea, nadie ve cuando nosotros oramos o cuando ayunamos. Eso solamente nosotros, se puede decir, es con el Señor. Sin embargo, cuando nosotros lo profesamos, que ya viene siendo la parte práctica, y nosotros decimos que de verdad andamos en luz y no andamos, o sea, practicamos la tiniebla, estamos diciendo mentiras, ya que no estamos practicando la verdad. Entonces, ahora vamos a tener unos puntos clave en la presentación donde vamos a desglosarlos para así saber cuando decimos que andamos en luz. El punto número 1 nos viene ya confirmando que para nosotros poder andar en luz, lo primero que necesitamos es tener una profunda comunión con Dios. O sea, es tener ya la parte de hablar con el Señor, de leer su palabra, de orar, o sea, tener ya, hablar con Él, o sea, la comunión. O sea, lo que nos expresaba el texto bíblico, que debemos tener la comunión en Él primero para conocerlo a Él y segundo para poder andar en la verdad y en la luz de la palabra. El segundo punto que nos indica, podemos decir que también, aparte del ayuno, está también leer la palabra de Dios, está también tener el comunión. ¿Por qué yo puedo tener una comunión con Dios? ¿Por qué es necesario tenerlo? Nos dice que si tenemos la comunión con Él, esto cambia nuestras vidas. O sea, que la palabra de Dios es importante para nosotros porque nos enseña cómo debemos de caminar, en primer lugar, nos enseña cómo debemos orar, cómo debemos ayunar y también nos enseña a conocer a nuestro Padre Celestial. O sea, nos indica a nosotros cuáles son las cosas que al Señor le agradan y cuáles son las cosas que no le agradan y cuáles son las cosas que si yo la hago no estaría caminando en la luz. Entonces vamos a pasar al otro subtema que viene siendo la parte de los resultados de nosotros andar en la luz. Vamos a leer entonces el punto 7, que lo leímos al principio completo. O sea, el punto 7 nos dice que si nosotros vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí nos indica, o sea, primero nos dice que si yo tengo comunión con Dios, eso se refleja. O sea, tengo la comunión en parte privada y se viene reflejando ya en la parte externa, con mis obras o con mis acciones. Y ya entonces mis acciones van a decir si yo ando en la luz. Sin embargo, el punto 7 nos indica a nosotros que si yo tengo esa comunión con el Padre, también la voy a tener con los que están a mi alrededor. Dígase tener comunión los con los otros, tener comunión con la familia, tener comunión con mis hermanos en la iglesia, tener comunión en el trabajo, o sea, tener comunión, ya dígase buenas relaciones humanas. O sea, eso es lo que nos indica el segundo texto. Y sin embargo nos indica que aunque andemos en la luz de la palabra de Dios, no estamos exentos a pecar y que si nosotros pecamos, tenemos un abogado, pero sobre todo debemos de arrepentirnos de nuestras malas obras para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo pueda limpiarnos de todo nuestro pecado. O sea, mayormente nos dice la parte del texto. Entonces vamos a pasar al tercer punto, que ya sabemos primero la luz, ya lo que es caminar en luz y sabemos cuáles son los resultados. Sin embargo, aquí nos dice que la comunión es la parte esencial de la vida cristiana. No se puede ser cristianos en solitarios. O sea, nosotros no podemos ser cristianos solitarios, que no tenemos comunión con el Padre, que no se puede decir no oramos por los hermanos, tener como una vida aparte. O sea, eso no es lo correcto. Nosotros debemos también, aparte de todo, de tener la comunión con el Señor, se refleja también con nuestros hermanos, apoyar a nuestros hermanos en sus proyectos, también ayudarlos cuando tienen alguna necesidad y también orar por ellos. Eso es lo que refleja que tenemos comunión los unos con los otros. Y es importante porque la palabra de Dios, o sea, un día nos hace falta una palabra o a alguien le hace falta una palabra del Señor y ese día le damos esa palabra y esa persona puede arrepentirse de sus pecados o en este caso lo necesitan. A veces las personas pasan por situaciones que nosotros no sabemos.
y podemos compartir unas palabritas de, por ejemplo, las palabritas de vida o un texto bíblico o simplemente hasta publicarlo en un estado. O sea, a veces las personas creen que mandando mensajes, no de manera excesiva, pero mandando un mensaje, por ejemplo, por algún grupo o publicarlo en algún estado, no resuelve nada, o sea, no está. No solamente no debemos conformar con publicarlo, también hay que vivirlo, pero muchas veces tenemos amigos que no son cristianos o que no van a la iglesia y con entrar en nuestros estados pueden ver un texto bíblico que puede transformar su vida. Vamos a pasar al punto 4 y no menos importante, que nos habla de algo muy interesante, que es la parte de nuestro ser luz y ser sal. O sea, ¿qué nos dice esta frase? Y vamos a leer también el texto bíblico de qué nos indica a nosotros de ser luz y también de ser sal. O sea, dice el texto bíblico que nos indica a nosotros que debemos de, se puede decir, ser la sal, o sea, del mundo. Sin embargo, Jesús nos dijo que nuestra luz no necesariamente está en un testimonio con nuestras palabras, sino un testimonio de también nuestros actos. Nuestras palabras deben estar coordinadas con nuestros actos y sobre todo no basarse solamente en las buenas obras, ya que cuando la luz del Señor alumbre mi vida debe demostrarse ya la parte de mostrarse nuestras obras. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando está todo apagado y hay muchos regueros y la luz se va, no nos acordamos de los regueros que están. Sin embargo, cuando la luz se prende, nos vamos a acordar, vamos a ver todos los desastres que pueden haber en la casa. Entonces, este texto bíblico nos indica que cuando la palabra de Dios alumbre nuestras vidas, se pueda encontrar las cosas buenas, la humildad, la comunión con Dios, se pueden encontrar las buenas relaciones humanas, un buen testimonio, o sea, no se puedan encontrar ya las cosas malas. Se podrían decir, ¿qué cosas malas? El pecado. O sea, que cuando esa luz se prenda, que cuando esa lámpara de Dios alumbre mi vida, no se pueda ver. Y podemos hacer hasta un ejercicio. O sea, podemos tener esta parte oscura y yo quizás pueda estar con esta blusa azul. Y cuando prenda la luz, yo puedo tener una blanca. Ustedes fácilmente van a notar el cambio. Pero al principio tenía una luz azul porque ahora tiene una blanca. Y eso mismo nos refleja. Debemos de ser la luz a donde quiera que lleguemos, pero también ser la sal. Que nuestras palabras puedan estar sazonadas con la sal y con la palabra del Señor. Entonces, hasta aquí mi parte. Vamos entonces ya a concluir con un texto bíblico. Así también las chicas puedan dar sus palabras finales. Entonces, vamos a leer 2 de Samuel, el capítulo 22, versículo 29, que dice: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré los muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de sierva, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce en mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Amén. O sea, ya con esta palabra podemos ver que la lámpara, o sea, la palabra de Dios viene siendo nuestro faro y nuestra lámpara para poder ya caminar bajo sus principios. Entonces, vamos a dejar a Yonari para que así nos dé también sus conclusiones finales. Así es, gloria a Dios. Y yo quiero terminar compartiendo con ustedes un breve versículo bíblico que se encuentra en Juan 17, verso 17. En el nombre de Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús aquí está orando al Padre y le pide que nos santifique por medio de su palabra. La palabra de Dios es la que va a transformarnos, la que va a cambiar nuestros corazones, nuestros intelectos. Por medio de ella seremos mejores seres humanos y nos convertiremos en verdaderos hijos de Dios. Para mi conclusión está en el texto bíblico con el cual inicié, que es 1 de Juan 1:7, que nos dice: pero si vivimos en luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Permanecer en la palabra del Señor es la garantía de nosotros tener vida, porque Él que es luz y vivir en su palabra es la permanencia de nosotros tener vida. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por su apoyo. Gracias por sus comentarios en el chat. A los adolescentes que se reportaron, muchas gracias. Les recordamos que tenemos celebraciones todos, más bien transmisiones, la nueva modalidad, todos los terceros lunes y quintos de cada mes. Nos vamos a ver por este canal a la misma hora, en representación de los relevos de la casa. Recuerden compartir este link con todos sus allegados para que les sea de bendición. Tengan muy buenas noches y que el Señor les acompañe. Muchas gracias. Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. ¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones. Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti.